Buenas tardes, mi familia. Hoy de nuevo estamos con ustedes. Gracias a Dios por tenernos aquí con todos ustedes. Vamos a darle las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros de nuevo en su programa Latinos para Todos. Ahí le estoy mostrando detrás el logo que va a tener este programa. Ya se lo presenté, se lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Este va a ser el logo que vamos a poner ya cuando tengamos publicidad, ¿no? Pues vamos a comenzar dándole las gracias nueva vez a nuestro Señor Jehová, decirle que hoy es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Hoy 23 de julio también es el Día Mundial del Síndrome de Sjögren, si mal no recuerdo la pronunciación. En los días raros, mi familia, tenemos que hoy es el día de Batman, de este célebre personaje, ¿no? Que ha caído muy bien en las películas y que ahora estos últimos años ha estado haciendo películas. Pues en el santoral de hoy tenemos que es el día de Santa Zaida, Santa Zoraida, Santa Arcira, San Apolinar, Santa Erundina, San Abilio y Nuestra Señora de la Divina Gracia. Así que muchas felicidades a todas las personas que tengan estos nombres. Vamos a darle de una vez una célebre frase. Recordemos, mi familia, que hoy hay elecciones aquí en España. Ya yo cumplí con mi deber de ciudadano español, nacionalizado español ya desde hace unos añitos. Ya yo fui a votar y quería darle una frase, ¿no? Más o menos una frase al estilo política, ya que hoy es un día de elecciones acá en España. Pues dice, si la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer si la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer, la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Esta es una hermosa frase que tuvimos. Pues miren, familia, en la presentación le dijimos sobre el síndrome de Sjögren, algo así, o Sjögren. Nosotros vamos a comentarle algunas novedades sobre este síndrome. Bueno, siempre le hemos comentado que cuando tengamos días así o cuando nos sea bien, le vamos a comentar de este tipo de enfermedades porque son enfermedades raras que no toda la población necesariamente la debe de tener, pero cuando tiene algún familiar o algún amigo, pues bueno saber llevar a esta persona con cierto tipo de síndrome, que son muchas enfermedades raras. Así que vamos a comenzar hablándole un poco sobre qué es el síndrome de Sjögren. Pues el síndrome de Sjögren es un trastorno crónico del sistema inmunitario que afecta a las glándulas exócrinas, generando inflamación de las membranas mucosas y las glándulas salivales, produciendo menor cantidad de lágrimas, salivas, mucosas en la laringe y tráquea y también secreciones vaginales. Esto normalmente en la mujer, y asimismo puede ocasionar dolor articular o dolor en las articulaciones, ¿no? Y erupciones cutáneas, o sea, erupciones en la piel, ¿no? Esta patología reumática e inflamatoria puede estar asociada a otras enfermedades, tales como pueden ser la esclerodermia, la artritis reumatoide en específico, lupus eritematoso sistémico y también a la cirrosis biliar.
Afecta a las articulaciones y algunos órganos como el hígado, los riñones, la piel, pulmones y la tiroides. Los síntomas del síndrome de Sjögren varían en cada paciente, dificultando así su diagnóstico oportuno e incidiendo en mayor proporción, como le había comentado, entre las mujeres y también en personas mayores de 40 años de edad, a partir de los 40 años de edad. Esto tendría que llevar resequedad en los ojos y la boca, aparición de caries dentales, dificultad para masticar y tragar alimentos sólidos, enrojecimiento de los ojos y lagañas abundantes, y también la sensibilidad en los ojos cuando le da el sol. Dentro de un poco vamos a hablarle sobre el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de Sjögren. Pues eso, mi familia, para que tengamos. Ya dentro de poco vamos a tener aquí con todos nosotros a Oscar Núñez y a nuestro hermano Edwin Ariel desde Estados Unidos. Ya estamos, vamos a darle las gracias a ustedes porque seguimos creciendo, mi familia, y somos más de 300 familias ya, hermanos, en este programa. Queremos también decirle, mi familia, si le gustan el programa, que le den a me gusta, que se sigan suscribiendo, los que no se han suscrito, que nos apoyen. Ya vamos a... trataremos ya de ir poniendo más video educativo en la semana, poniendo videos cortos con algunos chistes, así no se sientan mal, porque un programa como este, donde damos mucha educación y tratamos de que todos aprendamos cosas, también hacer chistes y cuentos, pero vamos a tratar de hacerle algunos chistes que sean jocosos, ¿no? Sin ningún morbo y sin nada de eso. Pues vamos a saludar ya desde ahora a mi hermano Franklin, aquí en Santiago de Compostela, a mi amiga Adelina Eduvirgen, mi hermano Tato, que está aquí, Raimer, que está ahora laborando. Me dijo, tú sabes que yo no veo el programa porque estoy en el trabajo, pero desde que salgo yo lo veo en diferido. Pues muchas gracias, mi hermano, por esa aceptación. Le damos las gracias también al restaurante latino Food Grill, que siempre nos están apoyando, aunque no le ponemos ya la publicidad, pero sí siempre estamos muy agradecidos de la ayuda que nos prestan, de que están siempre pendientes de nosotros, nos aconsejan y están siempre en eso. Vamos a saludar en Palma de Mallorca a mi hermana Enérida Candelario, en Grecia a Tunta, a Veneranda Candelario, Brenda Candelario, aquí en Valladolid a Ñeña, Eugenia Candelario, en República Dominicana y en los Farallones, como lo hice la semana pasada. Vamos a saludar a los muchachos de la Liga de los Macos, que siempre lo veo yo en Instagram. Vamos a saludar a mi sobrina, la doctora Ibe Núñez. En el ensanche Osama vamos a saludar a Aida Román, Ana Aida Román, que Dios me la bendiga, me la felicite. A mi hermana Daisy Candelario en el ensanche Osama. Saludamos también a, ¿cómo se llama? Mi amiga, hermana, que siempre está con nosotros, Altagracia Hernández, que siempre está con nosotros. Y siempre nos manda su saludo al niño Joshua también, que también nos ve. Dice un programa para adultos, pero también para la familia. A mí me encanta porque siempre aprendo cosas nuevas, muchas curiosidades que siempre le estoy comentando por aquí. Pues eso, en los coquitos, a mi hermano Rafi Genao, al Cholo allá en Villa Consuelo y Inmaculada Minaya en Santiago, a Dani, mi hermano Dani Muñoz en Cotuí, que siempre nos está viendo, siempre nos dice que nos está viendo. Pues muchas gracias a todos los que toman la iniciativa de compartir con nosotros. Pues ya vamos a entrar en materia con Oscar, pero antes quiero comentarle otra frasecita que a Oscar siempre le gusta. Dice... ajá. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Esto lo dijo
este político y pensador hindú o indio, Mahatma Gandhi. Pues ahí tenemos otra de las frasecitas. Vamos ahora a saludar desde República Dominicana a Oscar, que tiene que entrar con nosotros también. Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos a Rudy Florentino y a todos los hermanos, familiares y amigos de Latinos para Todos. Ahora mismo estamos montándonos en el vehículo, a Dios la gracia, saliendo de la iglesia, el edificio que está detrás de nosotros. Oye, saliendo de la iglesia, no saliendo de la presencia del Señor, que la tenemos con nosotros en todo momento, claro. Sino saliendo del culto que estábamos adorando, alabando al Señor. Viendo el programa también, mi esposa le toca manejar hoy porque estamos pendientes del programa y estamos respetando lo que un usuario estamos respetando lo que un usuario nos recomendó de que no hiciéramos el programa mañana. Entonces saludamos a todos los amigos de Latinos para Todos, nos salimos un momento del programa y entramos en un ratito. Sí, yo voy mientras tanto a seguir hablándole sobre el síndrome de Sjögren. Es que el nombre es un poco raro, pero es un síndrome que de verdad está. Bueno, pues Oscar, ya dentro de poco estamos contigo de nuevo. Correcto, en un ratito volvemos a entrar. Venga, hasta ahora, ve con Dios. Bye. Pues sí, mis amigos, estamos aquí. Ya le ha saludado Oscar. Pues vamos a dejar alguna frasecita para luego, ¿verdad? Porque luego Oscar me mata si no le pongo la frase. Vamos a decirle algunas efemérides de mi familia. Pues miren, el 23 de julio del 2015, familia, la NASA confirma el descubrimiento del exoplaneta Kepler 452-b. Es el primer exoplaneta que se descubre de dimensiones similares a la Tierra. Orbita, exoplaneta, orbita dentro de una zona, la zona habilitada, ¿no? De una estrella. Pues el 23 de julio también del 2004, la revista Science hace público que se ha creado una nueva vacuna para combatir la bacteria Haemophilus influenzae tipo B. Esta es la que causa la neumonía y la meningitis. A partir de ahí ya se ha minimizado este tipo de enfermedades. En el 2004, pues en el 2004, el 23 de julio, se logra en la cumbre del clima, esta fue celebrada en esta ciudad, a ver, en Alemania, Bonn, la ciudad Bonn en Alemania, que en Alemania hay unos nombres rarísimos con las ciudades. Pues esto fue ahí se acordó el pacto para la reducción de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero y por tanto el calentamiento global, como lo estamos viendo, la causa del efecto del Niño y todas estas cosas, el calentamiento que estamos pasando. Pues esto se logró con el voto de 178 países a favor y solo hubo un solo país en contra, mi familia, Estados Unidos. Así es la vida. Pues en 1995, también el 23 de julio, de manera casi simultánea, los astrónomos estadounidenses Alan Hale y Thomas Bob fue cuando descubrieron el cometa Hale-Bopp, una de las efemérides astronómicas más importantes ocurrida en los años 90. El 23 de julio de 1881 fue cuando se fundó la Federación Internacional de Gimnasia. Es el organismo más antiguo de los deportes modernos, mi familia. Pues también el 23 de julio del año 1829, el inventor William Austin Bart fue cuando patentó el tipógrafo en Estados Unidos. Esto es la versión primitiva de la máquina de escribir, mi familia. Pues ya saben de dónde proviene la máquina de escribir.
Pues mi familia tenemos el programa, ¿no? Como le seguíamos diciendo, vamos a volverle a repetir este logo que le voy a poner por acá. Recuerden que es para donde lo vamos a ver, lo van a estar viendo muchas veces lo van a ver ya de manera normal, de manera cotidiana, porque va a ser el logo que vamos a tratar de usar. Tenemos ahí tratando de poner la mayor parte de la bandera de los países latinos, porque queremos que sepan que este es un programa latino, ¿no? Vamos a traerle, como le dije, muchas curiosidades sobre muchos de los países latinos. Vamos a traerle gastronomía, vivencia de los latinos también en países fuera, como Estados Unidos, aquí en Europa, y esas anécdotas y esas cosas interesantes, la vivencia de los latinos. Si alguna de las personas que siempre nos están viendo en directo o en diferido quieren que le comentemos, le hablemos de algún tema en específico, pues aquí tienen los teléfonos, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp, si no, por el mismo programa nos mandan un mensaje y estaremos encantados. También si quieren interactuar para alguna queja, para alguna duda, para saludar a sus familiares que cumplan años o que tengan algún evento, pues sin problema pueden comunicarse con nosotros desde el sitio que estén, por el móvil, se pueden comunicar con nosotros y aquí estaremos. Recuérdense seguir suscribiéndose, familia. Les doy muchas gracias a todos porque seguimos creciendo y es lo que queremos. También quería decirles, mi familia, y perdonen que cuando pongan los videos de nosotros y vean que le ponen anuncio en los programas o en los videos que tenemos hablando de la biografía de personas o los choris y eso, y vean que le ponen anuncios, por favor dejen que los anuncios se vean antes de ver el programa, porque con eso nos ayudan bastante para que nuestro programa siga creciendo y siga estando. No vamos a dejar de estar por pequeñas cosas, porque esto es un programa que nos emociona y nos alegra siempre estar con ustedes por estos medios. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, cualquier problema que quieran comentar, también pueden comunicarse con nosotros. Por WhatsApp se pueden comunicar desde cualquier país de Latinoamérica o del mundo. Ahí está mi teléfono, 684-266374, y estaré encantado de interactuar, de conversar con ustedes o de expresar cualquier inquietud que tenga mi familia. Pues bien, ahora vamos a seguir con el síndrome de Sjögren. Pues el diagnóstico y tratamiento de este síndrome debe ser efectuado por un médico especialista mediante una evaluación física y la aplicación de las siguientes pruebas y exámenes, mi familia. Pues esto tendría que verse mediante análisis de laboratorio, exámenes oculares, prueba de Schirmer y exámenes con lámpara de hendidura. También se hacen gamografía, cialografía y centellografía de las glándulas salivales. Para esto también se hacen estudios como biopsia del labio y esto. El tratamiento de esta enfermedad está orientado a controlar la sequedad ocular y bucal del paciente con las siguientes recomendaciones: aplicación de lágrimas artificiales, uso de humidificadores ambientales, aplicación de ungüentos oculares, utilización de gafas de sol, revisiones oftalmológicas periódicas, uso de pilocarpina para estimular la producción de saliva, la higiene bucal con dentríficos especiales y que contengan flúor, uso de aerosoles nasales con solución salina, visita periódica al ginecólogo y utilización de lubricantes vaginales,
aplicación de cremas humectantes para la piel también. Más adelante les vamos a decir algunas de las formas de cómo prevenir este síndrome. No estoy seguro que sirva mucho para prevenir, pero le daremos alguna recomendación, siempre recomendándole que el mejor medicamento es el que le indique su médico de familia, su médico de cabecera o su médico al que siempre ustedes están normalmente visitando. Así que no cojan porque se sientan algún problema, vayan a la farmacia, compren algo que ustedes entiendan que les puede ayudar, porque alguna vez les ayudó. Siempre traten de los medicamentos, utilizarlos bajo prescripción médica, mi familia. Pues vamos a darle también esta nota, esta frase del escritor francés François Mauriac. Este fue un escritor francés que nació en el año 1905 y lamentablemente murió en 1970. Perdón, este escritor dijo, escribir es recordar, pero leer también es recordar. Así que ya saben, mi familia, tienen que escribir para que recuerden, pero también leamos mucho y aprendamos muchas cosas buenas. Pues estoy a la espera de que entren con nosotros en Q, Oscar y Edwin. Vamos a tardar un poquito para los deportes y para las 5 noticias en 5 minutos con Oscar Núñez. Nada, por lo visto con esto cerraremos el programa. Pues a ver qué tenía por aquí. No, vamos con esto. Pues miren, mi familia. Quería también darle a conocer, un poco de la biografía de Antonio Gala, que le había dicho la primera frase del día que le dije: la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Pues esta frase es de este dramaturgo, poeta y novelista español, Antonio Gala, que nos dejó hace poco tiempo, hace prácticamente unos meses, algo más, algo menos, pero en este año falleció lamentablemente Antonio Gala. Pues para que conozcamos un poco de la biografía de él, le quería decir el nombre real de él, de Antonio Gala, era Antonio Gala Velasco. El nombre de él, el nombre común es Antonio Gala Velasco. Nació en Brazatorta, esto es una comunidad en Ciudad Real. Él nació el 2 de octubre del año 1930. El nombre normal de él, como decimos, el nombre de pila, es Antonio Ángel, Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, Reina de los Mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Pues ya saben el nombre, qué cortito era el nombre de Antonio Gala. Pues mi familia, lo dejo un minutito para luego volver a estar con ustedes. Hasta ahora, mi familia.
Buenas tardes a todos, amigos de Latinos para Todos. Aquí estamos una vez más. Hermano Rudy. Pues viste qué hermoso se ve el logo. Vamos también a poner a Oscar, ya está en su casa. Feliz de la vida al encontrarme a Edwin saludando. Buenas tardes. No es por decir, pero somos un programa internacional. Sí, claro que sí. Pues nada, le estaba diciendo que la parte de ustedes va a ser un poco tarde. Yo te tengo algo como es. Yo creo que ya le dije toda la frase, Bueno, lo bueno para nuestros amigos de Latinos para Todos es que nosotros hacemos el programa y después lo vemos, también lo consumimos. Porque si me perdí algún punto, algún momentito, la frase del día, no importa, yo lo veo ahorita. Y a veces, a veces lo vemos más de una vez. Amén. Claro, para uno rectificar, pues le quería decir que ya para finalizar con lo de Antonio Gala, falleció en el Hospital Reina Sofía en Córdoba el 28 de mayo, como le estaba diciendo, en este año, el 28 de mayo de este año, donde se encontraba ingresado debido a algunas complicaciones de salud, ¿no? Pues falleció el 28 de mayo Antonio Gala, gran dramaturgo, escritor español. Pues, a ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Tan asustados. Es que venían venía corriendo, haciendo footing. Tú sabes que quiero contar que tenemos noticias sobre Panamá, también la Organización Mundial del Turismo, tenemos sobre Colombia y sobre España. O sea, estamos full. Ya hoy vamos a estar un poco completo. De Edwin, pues quería comentarle, ya entramos en materia, creo que vamos a dejar ya para la prevención, ¿no?, del síndrome de Sjögren, lo vamos a dejar para un poco más adelante, después del deporte y después de las 5 noticias. Pues sí queríamos felicitar hoy, en su día de cumpleaños, Edwin, a Gary Payton. Este es baloncelista, ¿no?, basquetbolista de Estados Unidos. Point guard de los Seattle Supersonics, super compañero de Sean Kane, excelente, le decían el guante. Jugamos en contra de Gary Payton, del sector de los Farallones, jugó Otto Van Troy, que le robó 2 pelotas a Gary Payton. Eso es de la historia del baloncesto. Eso es así. Otto Van Troy, un jugador excelente, dominicano. Claro. De los Farallones, del barrio como nosotros. Santa Isabelita, los Farallones, Villaduarte. Gugú de la Rosa. Un orgullo del barrio. Así es. Pues hoy también está de cumpleaños esta empresaria estadounidense conocida por su affair con Bill Clinton, Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky, desde que yo escuché la palabra affair. Sí. AKA la tijera. Pues sí, eso tenemos para que vean. ¿Cómo le iba a preguntar? ¿Cómo ven ustedes el logo nuevo del programa? Si le gusta, así con la presentación de latinos, ¿no? De la bandera latina. En lo personal yo diría sobre el logo que creo que está súper bello y me encantaría una gorrita blanca con una suera blanca, con ese logo hermoso. Yo quiero ser siempre el mismo y ser siempre súper honesto con nuestra familia de Latinos para Todos. Yo creo como que le dimos a la República Dominicana un pedazo demasiado espacio. No, porque lo que queríamos en este caso era no dejar banderas de Latinoamérica, y también que no pueden estar todos porque las letras, ya vieron el diseño, no hay bastante letra para poner todos los países, pero si visualizan en la T,
Ahí Un están mangú. toda la bandera de Latinoamérica. Si quiera de hoy, no se me haya... Yo agradezco a Dios pertenecer a un programa que su casa, República Dominicana, se ha extendido ahora a ser una casa más grande que es Latinoamérica. De verdad que me siento orgulloso de poder representar no solamente mi país, sino toda Latinoamérica, porque es un orgullo ser latino. Y también vean que está también la bandera de España ahí en la S, ¿no? Que eso vi, que no madre patria. entendí, pero sí entendemos que el productor de Latinos para Todos es ciudadano español. Entonces entendí. Sí, no, pero no obstante, recuérdense que España es de habla hispana, ¿no? España, el español es un idioma latino. De allá debemos el dialecto, el idioma. Entiendo que, porque si mal no recuerdo la historia, creo que España antes se llamaba Hispania. Entonces, sí, claro. De ahí tendrá que venir el habla hispana. Y de ahí que sale lo que significa, lo que se llama Hispanoamérica. Todos los países hispanoamérica hablantes, o sea, los hispanohablantes, los hablantes del español en América, son países latinos. Sí, y somos latinos, entonces, porque proviene nuestro idioma y nuestras raíces provienen del latín. Exacto. Creo que el 90% de los idiomas o de las lenguas habladas en el mundo tienen que ver algo con el latín. Pues ya vamos a saludar de nuevo a nuestra hermana Eugenia Candelario, que nos manda saludos desde Valladolid. Pero si ya tú saludaste a Eugenia Candelario antes, porque estás diciendo de nuevo, vamos a cobrarle un chin para saludar de nuevo. No te preocupes, que la camiseta y las gorras y los souvenirs nos lo van a comprar. Tranquilo, que si no lo compran la única que yo no me voy a olvidar de saludar cada domingo es, claro que a Enelia Candelario tú la saludas todos los domingos, que es mi madre, pero no me olvido nunca de saludar a la madre de Edwin Ariel, nuestro deportista. Doña Altagracia, claro. Altagracia. Cariñosamente Cuyé. Que tengo una cuña con Altagracia. No, tú estás frío. Tú sabes que tú tienes lo tuyo cada vez que vayas. Estoy seguro. No, ese concón, muchacho. A comer concón que yo voy para la casa de Edwin. Paula de Posteri, que siempre está con nosotros también viendo el programa. Saludos. Mi hermana también, Nelly Candelario, allá en el Ensancho Sama, también siempre nos ve. Oye, me siento mal porque tengo varios días que no saludo a David Ortiz. Y no menciono esa fibra. No, claro, tiene varios días, desde el domingo pasado no lo saluda. Te iba a decir, Oscar Núñez, que David Ortiz está casi con nosotros. Dios permita, le voy a adelantar a nuestra familia de Latinos para Todos. Me gustaría en un programa ahora futuro, el domingo que viene o el de arriba, poner algunas imágenes de lo que David Ortiz, ha estado haciendo con su fundación, tanto llevando útiles escolares a los niños, tanto en República Dominicana lo hace por su fundación como en otros lugares. Sí, Edwin. A eso vamos a sumarle casi o no sobrepasando las 2,000 operaciones con un costo todas por encima entre los 5, 10 y más para allá, dólares. $10,000. Todas. Y lleva más de 2,000. Vamos a saludar entonces en ese sentido también a Cruz Jiminián. David Ortiz ahora se me parece a Cruz Jiminián. De la obra tan buena que han estado haciendo. ¿Sabe qué dijo David, Oscar, en cuanto a eso? Le dijeron, David, pero esas son de las cosas que no mencionan sobre ti, que no hablan. Dice David, es que yo no lo hago para que hablen de mí al respecto, porque lo Gloria bueno a Dios. Lo bueno lo vende. Ahora, él dice, yo sé para dónde yo voy cuando yo me muera. Por eso yo hago lo que tengo que hacer, con lo que Dios me da, porque yo sé que yo cuando me vaya, yo tengo que ir con mi librito, porque todos vamos para allá. Ahora hay que ver qué tú hiciste con lo que te dieron. Y todos nosotros, de una manera u otra, y David entonces está claro en eso, le vamos a dar cuentas, le vamos a rendir cuentas a Dios de una forma u otra.
Claro. Seamos o no seamos cristianos y vayamos o no vayamos a la iglesia, seamos del país que seamos, tarde o temprano le vamos a rendir cuentas. Claro que sí, es lógico. Lo único A Rudy que nos perdone, pero esto es cultura y este programa es así. no, pero así lo único que tenemos prestado es la vida, y aunque no lo crean, es corta. La vida es bella, hermosa. Sí, por eso que yo le pido al Señor que me deje llegar hasta los 100. Pero tú le exiges poco, hombre. Yo te voy a decir una cosa. Comenzar a vivir. Yo escuché que decían que la vida no es más que un petañón delante de la muerte. Claro. Okay. Claro, imagínate. Bueno, pues Edwin, ¿estás preparado? ¿Estás ahí para ponerte algo de deporte? Pero Rudy, démosle a la gente lo que quiere escuchar. Enséñale lo que pasó. Y olvídate de eso, que nosotros estamos aquí para decirle lo que hay. Espera, porque ahora me traje... Déjame quitar este. Ahora te pongo... Ahora pone lo sucedido. Parte de ello y lo que vamos a comentar. Lo que pasa es que tengo poca cosa, Edwin. Tengo ahí... No, eso es lo que hay. Y sobre todo, luego venimos y le explicamos un poco a las personas sobre lo que está sucediendo actualmente con el deporte, que la semana que viene le traemos un programa encendido, principalmente con el softball, a nivel internacional. Tanto aquí como allá. Video, foto y número. Nos vamos con el deporte. Dale. Mi gente de Latinos para Todos, buenas tardes nuevamente. De este lado, su hermano Edwin Ariel. Hoy le tenemos nada más y nada menos que estas son las noticias más sobresalientes de las grandes ligas al día de hoy. Estamos de fiesta porque estamos celebrando la inducción al Salón de la Fama de Fred McGriff. Fred McGriff es moreno, enorme, primera base. Primeramente salido de los Tampa Bay hacia donde tuvo sus años gloriosos y muchos logros, incluyendo varios títulos de bateo, como de jonrones, como World Series, un campeón de campeones, Fred McGriff, y uno de los mejores tercera base de todos los tiempos, Scott Rowland. ¿Quién no recuerda a Scott Rowland? Hoy, el día de hoy, han sido inducidos al Salón de Cooperstown, mi gente, donde Yeye la semana pasada prendió eso ahí. Ya todos le dimos un pasadito por arriba de lo que era Cooperstown, y le tocó en esta ocasión a Fred McGriff y a Scott Rowland ser inducido al Salón de la Fama. Felicidades. Felicidades a dos leyendas, esas dos personas que nos pusieron a gozar bastante en el deporte que tanto amamos. En esta ocasión le quiero decir que los Orioles de Baltimore, ayer, los Orioles de Baltimore, viniendo de atrás en el 9º inning, mi gente, agarraron y apabullaron a los Tampa Bay, que están peleando por la primera posición en esa división este. Este equipo en el 9º inning vino de allá para acá y le arrebató el primer lugar. Felicidades para los Orioles de Baltimore, donde ahí está el dominicano cerrador como encabezando la lista en salvado. Felicidades para los Orioles y van en muy buen año. En esta ocasión, los Rojos de Cincinnati le pasaron a los D-backs, a Arizona D-backs, en un back-to-back de jonrones. Los Cincinnati de Ellis de la Cruz están enrachados en este momento. Luego de que habían tenido un vaivén con la gloria, volvieron a remontar y le hicieron un back-to-back a los D-backs y lo dejaron detrás. También tenemos que se escucha por ahí, hay rumores muy fuertes, casi ya concretos, de que el as del picheo Justin Verlander podría ser tratado o cambiado hacia otro club. Esos son los rumores, pero hay varias personas que quieren a Justin Verlander, porque recuerden, mi gente, que el equipo que tome a Justin Verlander sabe que su camiseta va para Hall of Famer, seguro. Y esto se trata de negocio. Al final de cuentas, es un negocio. El béisbol es un negocio a nivel profesional, pero para todos nosotros es una pasión. Pero para los dueños, mi gente,
es simplemente dinero que le entra a la mano. Ahí tenemos en este caso que un prospecto, Freddie Go, batió de 3-3 por los Milwaukee. El prospecto clasificado número 17 se fue de 3-3. Este muchacho hizo un debut a la defensa y ganó en el día de ayer. Por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman lidera con 2 jonrones al equipo en la ruta contra los texanos. El equipo de Texas, mi gente, lamentablemente está cogiendo cocotazo. En esta ocasión le tocó del equipo de Los Ángeles Dodgers. Y como si nada hubiera pasado, Austin Riley de los Bravos de Atlanta tiene un récord con su jonrón en sus primeros 5 juegos consecutivos dando jonrón. Austin Riley, señores, 5 juegos consecutivos sacándola del play. Esto es algo nunca antes visto, lo que está pasando con el deporte al día de hoy. Rudy, ponme la otra, hermano mío. Eso es exactamente la noticia más caliente. Eso es de ahora, right now, lo que acabamos de decir. Este que ven aquí en su pantalla, mi gente, de los Piratas de Pittsburgh, no es nada más y nada menos que hasta el día de ayer, el último dominicano en pisar la gran campa. Felicidades para usted, compatriota. Le deseamos toda la suerte del mundo. Vayan y búsquenlo en el link. Usted no puede esperar que yo todo se lo diga. Ustedes tienen que saber que el último dominicano lo subió en los Piratas de Pittsburgh. Ahora, ¿saben qué de posición? Porque tiene un bate. Ahora, le toca a ustedes saber qué posición juega y cuál es su nombre. Eso se lo dejo de tarea. Muévelo, Rudy, que hoy estamos a poner la gente en esto, a poner la gente en béisbol. No se le puede decir todo, porque al final de cuentas, ¿qué le dejo a ellos? Nada. Porque si todo se lo digo yo al final, no van a saber nada. No van a saber nada, Rudy Florentino. No tenemos más. Bueno, no tienes tú, porque yo sí tengo. Sí. En este momento se está celebrando la 6ª Copa de Papá, All-Star, el equipo de All-Star, las Estrellas de Maryland allá, de Wilkin Reyes, el papá de Yeye, ese mismo que ya mencionamos la semana pasada. Se está celebrando en el día de hoy con un premio nada más y nada menos de $7,000 para el primer lugar. $7,000, Rudy y Oscar Núñez. Así lo escuchan. El premio, el participar, la inscripción era un costo de $750, pero el premio final para el equipo ganador es nada más y nada menos de $7,000, mi gente. Ya ustedes saben lo aguerrido que está eso. Se está llevando en 3 categorías. Le deseamos toda la suerte del mundo. El fin de semana que viene les tengo los videos, les tengo quién ha sido el ganador, el más valioso, el pitcher que más ganó, el jugador que más honrones dio. Eso es promesa y no se vayan, mi gente. El domingo que viene aquí estaremos nuevamente con ustedes en Latinos para Todos. No se vayan porque ahí viene Oscar Francisco Núñez con 5 noticias en 5 minutos. Mete mano, Rudy. Para todos, 5 noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente? 5 noticias en 5 minutos en su programa Latinos para Todos. Iniciamos. ¿Cómo están todos? 5 noticias en 5 minutos. Panamá, Martinelli, ese apellido le suena a todos los latinos. Martinelli, porque fue expresidente panameño. Preso. El expresidente panameño Ricardo Martinelli ha sido condenado a 10 años y 8 meses de prisión. Señores, yo no me alegro, pero si fue juzgado por corrupción y condenado a casi 11 años de prisión, imagínense ustedes.
pues fue condenado por lavado de dinero. Martinelli, de 71 años, niega haber cometido el delito y cree que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas. Eso dicen todos. Planea apelar el veredicto. Recientemente su partido lo eligió como candidato presidencial para las próximas elecciones que se celebrarán en menos de un año en Panamá. Desde que terminó su mandato en 2014 ha enfrentado varios cargos legales. Hace 2 años fue absuelto de malversación de fondos y espionaje a opositores. Además, aún enfrenta otro caso judicial por lavar dinero de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, Lava Jato. En el fallo, el juez determinó que Martinelli y otros acusados utilizaron fondos públicos para adquirir una participación mayoritaria en un grupo de medios de comunicación que posteriormente adoptó una línea editorial favorable para su gobierno. También se le impuso una multa de $19.2 millones. Martinelli asegura su inocencia y afirma que los procesos legales buscan evitar que se postule nuevamente a la presidencia. Y como ya dije, eso lo dicen todos. Segunda noticia. La Organización Mundial del Turismo habla sobre República Dominicana y nos dice que según los datos que tiene, en 2022 la República Dominicana atrajo más turistas que Argentina, Brasil y Colombia, que son de hecho países mucho más grandes que la República Dominicana. A pesar de ser 175 veces más pequeña que Brasil, República Dominicana recibió más de 7 millones de turistas en ese año, mientras que Brasil recibió 3.6 millones y Colombia 4.4 millones de turistas. La rápida recuperación de República Dominicana en la industria turística post pandemia ha sido destacada por la Organización Mundial del Turismo. En los primeros 5 meses del 2023, el país ya ha recibido más de 4.5 millones de turistas. Esto es más de los 4.4 millones que recibió Colombia en el 2022. O sea que en medio año República Dominicana ha recibido 4.5, más que lo que recibió Colombia en el año completo del 2022. Estamos contentos, estamos alegres. Estos son millones de turistas que llegan a las playas y a la República Dominicana para fortalecer nuestra economía. 1.1 millones fueron cruceristas, unas cifras nunca antes vistas. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina y Puerto Rico son los principales países emisores de turistas hacia República Dominicana. El Ministerio de Turismo estima que al final de año el país habrá recibido 7.9 millones de turistas solo por vías aéreas, lo que sería la mayor cifra de turistas en la historia del país. Pasamos a la tercera noticia rápidamente. Colombia, ministerio sin ministros. En menos de un año, 11 ministros han dejado el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es la más reciente funcionaria en salir debido a investigaciones de tráfico de influencia en su contra. El presidente defendió su gestión y destacó sus logros. Otros ministros que dejaron el cargo incluyen a los de Educación, Cultura, Hacienda, Interior, Agricultura, Ciencias, Salud, Transporte y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Los reemplazos incluyen a personas como Aurora Vergara, Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, entre otros. En este caso, queremos felicitar al gobierno de Colombia porque si algo no está funcionando, ministro para afuera. Pasamos a la cuarta noticia. Hablemos sobre Panamá una vez más. ¿Es Varela corrupto? El expresidente de Panamá, fíjense que hablamos anteriormente sobre Martinelli, un expresidente panameño que fue condenado, y ahora estamos hablando sobre otro expresidente panameño y nos preguntamos si es corrupto, porque el expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha sido sancionado por los Estados Unidos y se ha prohibido la entrada al país. El secretario de Estado, Anthony Blinken, lo designó como inelegible para ingresar a los Estados Unidos debido a su participación en actos de corrupción significativa. Se le acusa de haber aceptado sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales inapropiados durante su tiempo como presidente y vicepresidente de Panamá. La designación se basa
en una ley que establece que funcionarios extranjeros implicados en corrupción o violaciones de derechos humanos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos de América, ni sus familiares directos. Varela ha defendido su honor y el de su familia, afirmando haber sido un presidente honesto. Que me gustaría hacer un pequeño paréntesis en este momento y decimos, ¿es Varela corrupto? Porque esto no es, él no ha sido llevado a juicio, no ha sido condenado y por esto no podemos afirmarlo. Solamente que los Estados Unidos han entendido que es para ellos inapropiado permitirles la entrada a su país. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿es el expresidente Varela corrupto? Seguimos a la quinta noticia. España, votantes latinos. En España, la importancia de los votantes latinos ha crecido en los últimos años, aunque no se sabe con certeza el porcentaje exacto del electorado que representa este grupo. Se estima que alrededor del 10 al 13% tiene origen latinoamericano. Partidos como el PP y el Vox han dirigido sus estrategias para atraer a este colectivo, ya que creen que comparten valores conservadores y religiosos. La izquierda también busca ganarse a los votantes latinos, enfocándose en círculos de confianza y destacando las políticas de inclusión y derechos para los inmigrantes. Sin embargo, España es un caso difícil para movilizar a este electorado, dado que es un grupo heterogéneo y diverso en sus preferencias políticas. En el futuro, los partidos enfrentarán el desafío de dirigirse adecuadamente a esta población en crecimiento. Y le damos gracias a Dios porque la madre de España siempre le ha abierto las puertas a los países latinos. Estas han sido 5 noticias en su programa Latinos para Todos. Denle a like si les gustó y por favor suscríbanse. Muchísimas gracias. Latinos para Todos. 5 noticias en 5 minutos con Oscar Núñez Candelario. Bueno, familia, Oscar, que quería comentarle ahora para... Yo me estoy viendo, perdón, Rudy, porque las 5 noticias en 5 minutos parecen 5 noticias en 15 minutos. Ya, pero se van rápido, se van rápido. Y eso es normal. Sí, perdón, Rudy. Lo bueno es que son noticias interesantes, son noticias... para que la persona esté enterada de cosas importantes, ¿no? Tener cosas que están sucediendo actualmente en Latinoamérica. Claro. Pues nada, quería hablarle algo sobre México. Entonces, espérame un segundito. Quiero poner aquí el cliché. Vamos a ver, México, pues miren, mi familia, México. Sí. Pues por decirle alguna cosa que muchos latinos no sabían de la bandera de México. Pues miren, mi familia, la bandera de México es el emblema con más referencias a la naturaleza del mundo. Esta es una de las curiosidades que tenemos sobre la bandera de México. El significado de los colores de la bandera de México son, dice, los 3 colores de la enseña mexicana rendían homenaje en sus inicios al ejército trigarante que luchó por la independencia del país a comienzos del siglo XIX. El verde representa la independencia, el blanco la fe en la Iglesia Católica y el rojo la unión entre americanos y europeos. Sin embargo, mi familia, aunque no es recogido de manera oficial, Benito Juárez, quien fue presidente del país a mitad del siglo XIX,
atribuyó el verde a la esperanza, el blanco a la unidad y el rojo a la sangre de los héroes nacionales. Para que no me vayan a decir que me he corrido en algo. Pues recuérdense que la bandera de México es muy parecida a la bandera mexicana. Y queríamos... Perdón, ¿parecida a cuál? ¿A la bandera qué? A la bandera italiana. Ahora sí, en los colores. Oye, la bandera de México es muy similar a la bandera mexicana. No, son iguales, son idénticas. Pero realmente el águila en el centro, con la culebra en los pies, en las garras. Sí. Háblame de eso. Sí. Ah, no, te voy a decir, algunas de las, bueno, ya te dije, tienen mucha similitud, pero la bandera mexicana tiene una característica distinta a la italiana para poder distinguirla. Los colores del estandarte del país norteamericano son más oscuros que los del transatlántico, ¿no? De Italia. Y las franjas de la enseña europea son más alargadas. Esas son algunas de las diferencias. Sí, que tiene adicional al escudo. Claro está, la bandera de México tiene un hermoso escudo, como decía, la bandera que más referencia hace a la naturaleza. Pues familia, ya que estamos en el culmen del programa, pues queremos decirle algunas formas de poder prevenir el síndrome de Sjögren. Pues miren, algunas recomendaciones para la prevención y detención precoz de este síndrome sería el manejo, también como el manejo de los síntomas en pacientes diagnosticados ya para el mejoramiento de su calidad de vida, sería acudir al reumatólogo para chequeos médicos preventivos, efectuar regularmente alguna actividad física, beber agua para mantenerse siempre hidratado durante el día, procurar una dieta alimenticia equilibrada, evitando el consumo de alimentos secos, picantes, ácidos, salados o a temperatura muy extrema, ya sea muy caliente o muy frío. También acudir periódicamente al odontológico, limitando el consumo de alimentos y bebidas ácidas o bien azúcares refinados. Evitar el consumo de cigarrillos y de bebidas alcohólicas. Nos morimos. Evitar jabones y gel a base de avena para la piel. Estas son algunas de las prevenciones que podemos tener contra el síndrome de Sjögren. Pues nada, mi familia, sí, Edwin. Ahí dice, entra el hombre y dice, nos jodimos todos. ¿Y Ocalito iba a decir? Sí, ojalá no pudiéramos tomarnos un solo minuto para extender un chinchín el programa y dar alguna curiosidad más sobre la bandera de México. Sí, claro está. Sí, mira, y otra curiosidad pequeñita sobre el deportista que llegó al Salón de la Fama, del cual Edwin nos estaba hablando, que fue denominado el Crimen Dog. El moreno. El caso es que la bandera de México en el año 2011, septiembre del 2011, obtuvo el récord Guinness. En México se obtuvo el récord Guinness porque crearon la bandera nacional más grande del mundo, que tenía casi 3 kilómetros de largo. Y esto de alguna manera es una curiosidad que considero importante. También el hecho de que ellos tienen un Día Nacional de la Bandera y la simbología de la bandera de México es excepcional. Después nosotros vamos a hablar de más banderas, estoy seguro, de Latinoamérica y también daremos otros detalles sobre la misma bandera de México, pero recordar que ganó el récord Guinness en septiembre del 2011. Y sobre Fred McGriff me decía. Fred McGriff. Quería agregar algunos datos. Amo la participación de Edwin en el deporte y por eso cuando Edwin dice algo yo trato de buscar algo de información rapidito.
tanto para mí y también para compartirlo con nuestros familiares y amigos de Latinos para Todos. McGriff fue primera base durante 18 años y nosotros sabemos que ser primera base en las grandes ligas es una gran hazaña. Ser primera base o ser tercera base en grandes ligas es una cosa grande. Hay que bajarse ahí con la candela. Tú sabes, coger candela en primera base, toda esa bola que pasa por primera base, mira, fajarse como un duro. Fred McGriff lo logró 18 años desde 1986 hasta el 2004. Jugó en varios equipos de grandes ligas como los Toronto Blue Jays, San Diego Padres, Atlanta, los Bravos de Atlanta, Tampa Bay, también Chicago Cubs y Los Ángeles Dodgers. Tu característico swing. Sí, Edwin. Pero, como lo dije, oriundo de Tampa, de los Devil Rays, ahí fue cuando subió. Y claro, pero donde tú eres, ahí donde tú juegas. Y los años mozos de él, como Fred McGriff, ya Mr. Fred McGriff, que no era uno más, sino un superestrella, fue con los Bravos de Atlanta, con ese equipazo que tenía Atlanta, junto a Greg Maddux, Marlenki, Andrew John, Chipper Jones. Pero haber participado también en Los Ángeles Dodgers, sabiendo nosotros la historia de ese equipazo de los Dodgers. ¿Tú entiendes? O sea, significa que Fred McGriff era un grande. Dodgers, Yankees, Boston, Cincinnati son equipos de respeto y de tradición. ¿Ok? Definitivamente. Su swing característico, tú sabes, como eso es la forma en que se para un bateador. Entonces yo me imagino la cantidad de fotografías y ese tipo de cosas. Pero su capacidad para conectar jonrones, eso me recuerda a Sammy Sosa. Y yo quisiera decir que nosotros siempre estamos celebrando los peloteros que son capaces de dar más de 30 jonrones en una temporada, porque es un poco difícil. Y Fred McGriff lo logró en 10 temporadas diferentes, más de 30 jonrones. Llegó hasta 493 jonrones, casi le faltaron 7 para los 500 jonrones. Esto es una gran hazaña, definitivamente. Por eso es Hall of Famer. Por eso es Hall of Famer. 5 juegos de estrella, otra gran hazaña. ¿Cuántos peloteros podrán decir que estuvieron en 5 juegos de estrella? Además de que ganó 3 veces el bate de plata y recibió el guante de oro. Madre mía. Era un pelotero completo. Era un pelotero completo. Ya, pues, vamos a darle la última curiosidad sobre el uso indebido de la bandera. Dice: la ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales solo permite su uso cuando no se modifique y contribuya al culto y al respeto de este símbolo. Una norma que ha costado sanciones a algunos artistas. Vamos a poner varios ejemplitos, 2 ejemplos. La cantante Paulina Rubio tuvo que hacer frente a una multa, eso fue en el año 2007 en mi familia, porque posó desnuda junto a la enseña mexicana en la revista Cosmopolitan de aquí de España. Y el cantante Luis Miguel tuvo que cambiarle la portada a su disco México en la piel, eso fue en el año 2004. Pues esa fue la segunda versión de ese disco, ya que la primera, en la primera portada, ¿no? En la primera edición de este disco, la bandera aparecía con los tonos sepia, no aparecía con los tonos normales de la bandera. Pues como último, le quería hacer referencia a Ocalito, a este político y pensador indio, Mahatma Gandhi. Dice: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, este político indio. Felicidades a Rudy por tanta cultura en esa cabeza. Yo no sé a quién admirar más, si a Gandhi o a Mandela, pero entre ellos dos. No, son dos. Para mí, cuando hablan de ellos dos, están hablando de otra cosa. Sí, no. Yo de verdad que le profeso vamos a decir así, como con el verbo que Edwin utilizó, mi admiración a estas personas que han mencionado, pero a Benito Juárez también, que lo mencionamos hace un rato, que fue presidente de México,
México está orgullosa de su Benito Juárez por sus grandes hazañas. Mira, y claro está, mi verdadera vocación, a quien yo rindo honor, es a Jesucristo. Claro, no, y todos. Amén. Amén, amén. Nuestro Señor Jehová, que siempre está con nosotros, que no nos defrauda nunca, que nos ayuda. Pero perdón. Pero dad al César lo que es del César, dijo Jesucristo. Cuando se hable de México, por favor, no me dejen fuera a Mario Moreno Cantinflas. Por favor. Claro. Pero lo que pasa es que en términos de, vamos a decir, filosofía y determinados tipos de enseñanza e importancia, tenemos a los personajes que ya hemos mencionado, Gandhi, Mandela, y también en México pues tenemos a Benito Juárez, un gran pensador, un filósofo, un presidente, o sea, pero en el área, claro, en los deportes nosotros siempre mencionamos deportistas, pero en el área de los talentos, de lo que es el arte, definitivamente Cantinflas no fue un artista ni de República Dominicana, ni de México, que fue mexicano, ¿no? Ni de Latinoamérica. Cantinflas es un artista del mundo. Y para el mundo. Claro. Wow, Dios mío. Mi familia. Le prometo, ya que me está hablando de Benito Juárez, para la semana que viene hablarle algunas cosas curiosas de Benito Juárez, la biografía. Y yo quiero decir que si nuestros amigos familiares de Latinos para Todos que están en Colombia, que están en Perú, que están en El Salvador, que están en cualquiera de los países latinos, no puedo mencionarlos todos, pero en cualquiera de los países latinos, y ustedes desean que nosotros hablemos sobre algún personaje que haya sido importante, que sea importante en la historia y en la cultura de su país, simplemente déjenlo en los comentarios y nosotros nos encargaremos de hacer llegar esta información al mundo. Para la semana que viene vamos a hablarles sobre Benito Juárez para que todos estén atentos. También quiero hacer un video con la biografía de Benito Juárez, que fue uno de las personas más grandes de Me voy a conseguir un gorro de charro. Ya, pues miren, mi familia, por este lado le damos las gracias a Dios por habernos permitido realizar este programa. Le damos las gracias a todos ustedes por haber estado con todos nosotros desde aquí, desde España, la madre patria. Se despide para todos ustedes, Rudy Florentino. Antes de, perdónenme, recuérdense, denle a like, denle a me gusta, suscríbanse, síganse suscribiendo, que estamos creciendo. Siempre y cuando le haya gustado, siempre que este programa le haya gustado, y si llegó hasta este momento, es porque le gustó el programa. Claro, y siempre y cuando le haya gustado, dele a like. Ayúdenos. Si le gustó, dele a like. Y si no le gustó, también dele a like. No, y si no le gustó, suscríbase, que tal vez más adelante le guste. Claro que sí, ¿no? Y también quiero referirme a que, por favor, cuando pongan alguno de los programas de nosotros en diferido o cuando vean algún video y le pongan anuncio publicitario, por favor, déjenlo anuncio que se vea. Aunque está 10 segundos en el anuncio para que nos cuente a nosotros. Sí, no, para que nos ayuden. Eso nos ayuda enormemente para seguir con este programa, con este maravilloso y hermoso programa. Y muchas gracias. Pues desde España, la madre patria, se despide para todos ustedes mi familia, Rudy Florentino, desde República Dominicana. Desde República Dominicana, capital Santo Domingo de Guzmán, capital primada de América, donde se fundó la primera universidad y el primer hospital de las Américas, se despide Oscar Núñez. Hay controversia con eso. Desde Lawrence, Massachusetts, en el Valle del Estados Unidos. Supuestamente, ya para concluir, es que yo me despido como Isabel, me despido 10 veces. La primera universidad, por eso se llama Universidad Primada de América. Primada de América, el UAS. La primera Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. La primera catedral es la de América, es la catedral de República Dominicana, por eso es la catedral primera de América. Luego con la universidad hay un poco de controversia porque también en Perú se dice que la primera universidad de América se hizo en Perú. Luego le vamos a traer
algunos comentarios sobre eso y posiblemente para la semana que viene, Eso para hay que que aclarar. interprete. No tenemos que pelear con nuestros hermanos peruanos, solamente que yo creo que Colón llegó primero aquí. No solamente eso, sí. Lo que pasa es que hay mucha controversia en cuanto a la historia por historiadores que han destacado ciertos aspectos. Por ejemplo, los restos de Colón, que se pelea España con República Dominicana y no sé con qué otro país, pues, que están aquí, que están en República Dominicana. Ahora que tú estás hablando de eso, nosotros tenemos un historiador llamado Iván Gatón. Y cualquier latino, cualquier dominicano que de verdad desee saber la verdadera historia, no solamente de la República Dominicana, sino del descubrimiento de América en todos los países, México y Perú incluido. Iván Gatón, lo pueden buscar por YouTube, lo pueden buscar, es el historiador perfecto para conocer. Pues iba a comentar algo tú. No. Pues miren familia. Sed justo los primeros si queréis ser felices, y sed unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. Yo obtendré la mayor recompensa. Es la única a la que aspiro. A veros libres, felices, independientes y tranquilos. Gracias a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Venga, muchas gracias y hasta la próxima semana. Bye, bye.